Sendero Luminoso surgió a finales de los 60. Abimael Guzmán tomó ventaja de que la universidad había sido reabierta haciendo que los nuevos estudiantes adoptaran la ideología de su partido político. Un tiempo después, Guzmán decide abandonar las universidades para dedicarse a su partido en provincias. Cuando el gobierno peruano decide retomar las elecciones presidenciales en 1980, Sendero Luminoso optó por comenzar una lucha armada en las provincias, principalmente en el departamento de Ayacucho, quemando ánforas de votación en el pueblo de Chuschi, Ayacucho. Este acto no tuvo un gran impacto haciendo que las elecciones se lleve a cabo sin problemas y este tuvo poca atención por parte de la prensa. En los años 80, Sendero Luminoso había crecido tanto en territorio como en reclutas, haciendo que tuviera algo de apoyo por parte de los campesinos. A cambio de esto, Sendero torturaba y asesinaba a ladrones de ganado, cuyo crimen era considerado una desaprobación grave en las zonas campesinas. También asesinaron a capataces que controlaban granjas colectivas por medio del Estado y a comerciantes acomodados. Estas acciones hicieron que se considerara a Sendero Luminoso como una amenaza para el país. El gobierno otorgó poder a las Fuerzas Armadas para combatirlo. No obstante, los militares realizaron actos muy violentos contra campesinos, estudiantes, entre otros. Todo lo mencionado da inicio a una guerra subversiva entre los militantes del Partido de Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas, dejando a más del 50% de la población afectada tanto físicamente como psicológicamente. A continuación se presentará una serie de testimonios de afectados por el conflicto armado interno. Mi nombre es Omar Ángel Azañero Chacón. Hice mi servicio militar en el año 1987 a 1989 en la División de Fuerzas Especiales, Batallón de Comandos número 19, en el distrito de Chorrillos. Salí de baja en julio de 1989 con el grado de sargento primero. Ok. Si usted podría definir en una frase o palabra este periodo de violencia en el Perú, ¿cómo lo haría? Bueno, definitivamente, ahora que ya soy mayor de edad, fue un retraso con mucha violencia para el país. Ok. Y de acuerdo a su experiencia vivida, ¿qué hechos más recuerda o qué pasó en los momentos que usted fue militar, esa experiencia vivida frente a estos terroristas? Bueno, en realidad tuve dos experiencias, pero voy a relatar la que más he vivido en carne propia, porque me fui a Juancuy y después me mandaron a Jauja. En Jauja justo fue el momento que, el año 89, en el mes de mayo, fines de mayo, cuando me mandaron a Jauja, en un lugar llamado Los Molinos, donde tuve un enfrentamiento directo con los miembros del MRTA. Fue una noche porque estuvimos patrullando con una columna de 2 y en una carretera se presentaron 2 camiones. Supuestamente esos camiones llevaban papa, pero la intuición de un soldado fue pararlos y decirle que se trasladaban, porque eran a medianoche ese traslado que ellos hacían, y no nos equivocamos y lamentablemente estuvieron llenos de terroristas, donde tuvimos un enfrentamiento frente a frente, y ahí donde murieron, me acuerdo, el teniente Morales, que era muy amigo nuestro, y algunos compañeros del servicio militar. Ok. Y para esta etapa vivida, ¿usted qué piensa quiénes fueron los responsables para esta etapa? Bueno, yo creo que en ese momento, ahora que ya soy mayor de edad y ya analizo bien, en esa etapa yo creo que hubo dos responsables. Uno, el Estado, por no tener una inteligencia concreta para poder combatir a este grupo de terroristas. ¿Ya? Y yo creo que la segunda es que este grupo de terroristas no compartían la política del país, ya, porque según ellos todo eran para los ricos y nada para los pobres, tenían su propia ideología y apología. Ok. ¿Y cómo cree que esta etapa afectó
a la ciudadanía del país? Bueno, de hecho que esta ha afectado mucho a la ciudadanía, sobre todo en las provincias, en los pueblos más lejanos de nuestro país, donde hubo mucho abuso de parte de los terroristas, y esto iban compartido con de los policías y militares. Ok, muchas gracias. Yoida Iparraguirre Flores, del pueblo de Acomarca, Huancavelica, con DNI 20 04 18 52. Cuando yo vivía en Acomarca con mis padres el año 1983 llegaron los terroristas dándonos sustos obligándonos a cocinar para ellos. Los varones recibían charlas de los terrucos y los llevaban a fabricar bombas. Ya no nos dejaban en paz a mis hermanos, le obligaban a acompañar rondas, cuando no hacíamos caso nos amenazaban con matarnos de ese miedo. Vivíamos escapando en los cerros en cuevas amenazados de los terrucos y de la fuerza armada. A mi papá lo llevaron a la base de Vilca donde lo maltrataron hasta matarlo. A varios paisanos los mataron. Los enterraban en el campo, no querían que recojamos sus cuerpos. Es por eso que me fui a la selva central harto del miedo de los terroristas. Sobre el periodo de violencia política en el Perú, ¿cómo la definiría o describiría en una frase? Que fue un periodo de mucha violencia en el Perú. Ya. ¿Conoces o te han contado sobre algún episodio de violencia en el Perú? Sí, en el pueblo donde vivo, de donde soy, mi abuelo me contó que hubo un atentado al personal militar en el puente de Río Pisco, donde habían reclutado recién a los jóvenes para que también apoyen a los militares, y justo bombardearon ese puente y todos murieron. Y aparte de eso, como es una zona agrícola y también cultivan lo que es el café, muchas de las personas por miedo vendieron todos sus terrenos y se mudaron acá a Lima, dejando gran parte de sus pertenencias, todo, y lo que ocasionó grandes pérdidas, y también que los bancos ya no presten sus servicios ni nada de eso. ¿Cuáles fueron las causas de ese delito? Que muchas veces los subversivos no creen en las políticas del Estado y no están de acuerdo, por eso es que ven la forma de cambiar todo eso de una manera radical, empleando la violencia. ¿Quiénes fueron los principales responsables? Pues, bueno, los más altos mandos que los adoctrinaban con creencias erróneas. Y en conclusión, ¿cómo crees que afecta esto en la ciudadanía? Que en primer lugar que están violando los derechos de las personas, libertad, de respeto, y bueno, eso no permite que haya una buena convivencia, porque las personas se quedan muchas veces con traumas, y también no permite su desarrollo económico, etc. ¿Y qué conclusión sacarías con toda esta lección? ¿Estás de acuerdo o te parece algo injusto? Esta historia no se debe repetir porque no ha permitido el desarrollo del país, ha generado un atraso en todo aspecto y nada más. Yo soy Pascuada Chancasanampa Matos de Acomarca, yo vivía en mi pueblo con mi esposo e hijos, todos trabajando con mi siembra y animales. Cuando llegaron los terroristas, era triste nuestra vida. Llegaron en 1983, en ese cambiaron nuestras vidas de todos nosotros. En 1983, cuando estuve pasando una fiesta patronal el de 8 de diciembre, llegaron los terroristas. Todos los terroristas nos obligaron a darles alimentos, las mejores presas, y nos amenazaban si nos escapábamos, por eso tenía miedo de irme con mis hijos. ¿Cómo definirías el periodo de violencia política en el Perú?
muy traumática. Mucha violencia, mucha muerte, muchos edificios destruidos. ¿Qué es lo que más recuerdas? Muchos cochebombas, muchas muertes, edificios destruidos, muchas personas muertas. ¿Usted dónde vivía? Vivía en Cercado de Lima, en Naciones Unidas, la cuadra 14. ¿Cuál fue su experiencia más cercana con el conflicto? Lo que yo recuerdo es que a unas 4 o 5 cuadras de mi casa pusieron un coche bomba. En ese entonces era la fábrica de la Coca-Cola y pusieron un coche bomba. ¿Qué es lo que más lo impactó? Las muertes, ¿Y lo que más le dolió? ver tantos niños muertos, ancianos muertos. ¿Se considera víctima de la violencia política? Sí, porque era muy una época muy difícil. No había luz, volaban las torres de la luz. Era una época muy difícil. ¿Quiénes fueron los principales responsables? Los terroristas mataban muchas personas. ¿Alguna conclusión o lección que pueda sacar de la experiencia vivida? Que por fin se acabó mucha violencia y que el Perú haya mejorado para el bien de todos nosotros. Y ahora el análisis de la obra de la cautiva. Con el análisis de la cautiva. Para ustedes, ¿quiénes son los personajes principales y qué tipo de relación tienen entre ellos? ¿O cuál es el papel que desenvuelven? De los personajes ahí, si no recuerdo, son 4 personajes. Uno de la niña que ha sido asesinada por parte de los militares. ¿Qué es la cautiva? ¿No? Que es la cautiva. Bueno, la escena comienza también con el doctor y su aprendiz, por así decirlo, que Son es nativo, los forenses. que es nativo de Ayacucho, si no recuerdo. Al final de la obra también aparece un militar y como parte de complementos entre los personajes no tienen muertos, O ¿no? sea, son cadáveres que tienen. El personaje de la cautiva es la base de todo junto con el aprendiz del doctor, es un forense. Ellos reflejan una inocencia de cómo son las personas en la sierra y cómo las afectó. ¿Qué situación se presenta en la obra? ¿Cuáles son las situaciones más representativas o que usted considera fundamentales? Bueno, a mí una de las escenas que me impresionó más fue cuando el militar redactaba que el Estado lo dejaba abandonado y que simplemente un alto jefe mandaba por ejemplo, desde Lima y solamente daba la orden y no se ponía a pensar en las consecuencias que podía atraer dicha obra, ¿no? Y ahí narraba también, lo que me sorprendió también es que la violencia que utilizaron ellos con los campesinos, con los más pobres, y otra parte también sobre las violaciones que hubo a los menores y a las mujeres que ya estaban muertas y aún así la respetaban. Entonces se podría ver entonces una indiferencia por parte de los militares, solamente ellos acataban órdenes y no importaba cuál iba a ser la consecuencia tal. Pero lo único que el militar lo único que hacía, como te dije, respetar órdenes, y lo que ellos sentían era un olvido de parte de las autoridades que simplemente, como ellos decían, nos mandan a resolver los problemas como sea y no se preocupan de nosotros, tanto por un poco de dinero y al final si nos morimos que no tenemos nada que dejar a nuestra familia. ¿Cuál es el tema principal en la obra? Bueno, en sí, el tema principal es sobre el abuso excesivo de la fuerza dura de los militares y de la ideología que querían marcar Sendero, ¿no? Y también por los falsos prejuicios que se pensaba sobre, por ejemplo, por ser personas que habitaban en Ayacucho o en zonas así que había esa ideología, pues se pensaba de que eran terroristas o que eran parte de Sendero y repartían esa ideología. Y como se ve ahí en el video, no necesariamente tenía que ser así, en el teatro no necesariamente tenía que ser así. Claro, porque por eso le matan a la niña, ¿no? O a su
asumiendo que eran parte de los chabucos y terminan asesinando a todos sus criminales. En otras palabras, los militares solamente se dejan llevar por prejuicios, pensando que por ser gente necesitada, que no tiene muchos recursos, y por su ignorancia también seguían ciegamente al grupo terrorista, ¿no? Simplemente los mataban y no importaba si que eran realmente formaban parte del grupo terrorista o no. Pero lo que pasa es que también no es echar la culpa a los militares, ¿no? Ellos, era parte de su trabajo hacer eso. Lo malo de ello era que no tenían un plan estratégico. Pero digamos, una total carencia de un servicio de inteligencia. Claro, simplemente era cortar, entre comillas, desde la raíz, o sea, matando a toda la gente de ese pueblo, de esa región. Pero no importaba si que entre ese grupo grande de gente del pueblo habían 5 o 4, tal vez que mueran todos y más deshacíamos dentro del pueblo. ¿Ustedes consideran que esta obra tiene un fin didáctico o comprometido? Bueno, en mi caso, esta obra en sí me da una reflexión de que en esos tiempos el Estado no daba un apoyo hacia las regiones alejadas del país. O sea, Lima era el centro del país y solamente el Estado se dedicaba a Lima. Ya, bueno, para mí es un fin didáctico también, porque básicamente la obra, como dicen los mismos actores, lo que busca es transmitir o tocar a la gente, en el sentido de que muchas personas en nuestra edad, por ejemplo, la mayoría no sabemos qué es lo que pasó en realidad, y ahora que están saliendo esos grupos políticos o algunos presos del terrorismo que quieren reforzarse con unos grupos políticos para la redundancia, y muchas personas de nuestra edad están apoyando, entre comillas, sin saber lo que realmente es. Lo desconocen la historia de Más o menos la obra creo que nos enseña qué es lo que realmente pasó, que por ambas partes los militares no tenían otra opción que hacer caso nada más en los altos mandos y bueno, el sufrimiento de los pobladores. Podría decirse entonces que la obra es como un tipo de reclamo y de hacer una voz de protesta tardía, pero se está haciendo en este momento, porque como dices tú, los campesinos, por así decirlo, la gente que vive en la sierra, ¿no? Los quechohablantes no tienen voz de reclamo hasta ahora, incluso ahora probablemente si que jamás se hubiese hecho las actividades de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, no se sabría exactamente cuántas han sido las víctimas y quiénes han sido los verdaderos responsables, ¿no? Porque se sabe que Sendero Luminoso y el MRTA tuvo su relación de muertos, pero también los militares fueron los que mataron, y quizás en mayor cantidad o en menor cantidad, porque como se sabe, los grupos terroristas querían reclutar, salvo en ocasiones en los que se oponían,